También por experiencias, porque con Diners Club Miles siempre hay un plan para tus millas. Banco Internacional, queremos ser más. Se viene una emoción para corazones fuertes y Samsung quiere que lo vivas en grande. Emaseo informa. La nueva flota de recolección está en camino. Recuerda que el aseo de la ciudad depende de ti. En el mes de papá, Chevrolet te sorprende con grandes ofertas en modelos 2019. Chevrolet, find new roads. Ven a vivir a Ciudad Jardín en tu casa dúplex desde solo 380 mensuales. Ciudad Jardín, donde se vive bien. Este mundial es Toyota, porque obtienes regalos con la compra de cualquier modelo 2018. Toyota es Casa Vaca. La magia de Amaluna, Cirque du Soleil. La oportunidad de vivir la experiencia más emocionante del mundo se extiende. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Como siempre, importantes invitados a este programa de noticias y programa de opinión al final de una semana que ha sido aparentemente muy constructiva, con algunos equívocos, y nos dejan reflexiones especialmente por el lado de la aprobación de la ley económica. A excepción, aplaudida la ley económica, a excepción, dice, por ejemplo, la crónica del diario La Hora, de dos literales. Teniendo como tengo este momento la grata comparecencia de Silvia Salgado, asambleísta fiscalizadora, en comisión especial, quiero decir, todos son asambleístas legislativos y fiscalizadores. Esa es su misión y su rol. Pero también cuento con la presencia del asambleísta Fabricio Villamar, creativo diputado, que nos dará también a conocer su opinión. Voy a conversar con Luis Fernando Torres a través de la línea telefónica hasta la ciudad de Ambato, la capital del Tungurahua. Saludamos también en la ciudad de Riobamba, muy querida por nosotros, donde tenemos una antena repetidora de gran calidad, con una cobertura muy importante en el centro sur del país. Bien, señoras y señores, la fiscalización otra vez tarde. Así dicen la mayor parte, en coincidencia, de los medios de comunicación que ejercitan tareas periodísticas de interpretación, el periodismo que está a este momento en mayor auge a nivel continental y mundial. Pese a que hasta casi el final de los votos no estaban asegurados, la ley económica ha sido aprobada la noche de ayer en la Asamblea. Sin embargo, no todo fue fácil. Para conseguir los votos, el oficialismo tuvo que eliminar dos literales. Póngame atención. Y con eso no se dio paso al cobro del impuesto a la renta sobre el 14º y 15º sueldos
de todos los ecuatorianos. Y gracias a ese cambio, 73 de los 127 asambleístas dieron el visto bueno a la normatividad propuesta por el Ejecutivo como urgente. Esta me parece que es un aparte que podemos en este momento seleccionarlo para entender cuál fue la posición de Silvia y de Fabricio. Doctora Salgado, bienvenido. Señor doctor Villamar, muchas gracias por haber atendido nuestra convocatoria. ¿Ustedes cómo se alinearon en esta parte, Silvia, si es tan amable? Bueno, buenos días y gracias la invitación a todos los oyentes. Saludos también a Fabricio. A ver, respecto a este tema, yo represento a una organización política que tomó posesión respecto a este proyecto de ley. Y una de las observaciones precisamente era respecto de las reglas macrofiscales que se proponía en este proyecto, que tiene que ver con el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento al día de hoy representa cerca de 17,000 millones de dólares, que a decir inclusive de algo que parece ya aceptado, ¿no? Que parece ya aceptado, de acuerdo al informe de la Contraloría, equivaldría a cerca del 60% del PIB. En estas reglas macrofiscales que contempla el proyecto, exige una fórmula, hablemos así, de que los primeros años o los próximos 2 años tendrá que el Estado tener déficit primario cero. ¿Qué comprende esto? Comprende precisamente el déficit primario cero implica reducción de gastos hasta que tengamos, o sea, cero déficit entre lo que es ingresos y egresos. En esas condiciones implica un ajuste al Estado, especialmente en lo que es el gasto corriente, diría yo, quizás drástico. Y en esas condiciones nos hemos preguntado, ¿cómo resolver un problema que inclusive como regla macrofiscal se plantea de que la deuda baje 20 puntos, hablemos así, al 40%, que es el tope de la deuda total? Eso implicaría presionar siempre al Estado, o al menos en los próximos años, la reducción de 20 puntos del Producto Interno Bruto en deuda, y para eso un ajuste al Estado, especialmente en el ámbito de los gastos. Eso para nosotros... ¿Para el Ejecutivo habría sido dramático esto? ¿O para el país? Bueno, está aprobado así. Híjole. Así salió aprobado, obviamente, o sea, con cambios en función de que habrá posibilidad de un endeudamiento, que habrá la presentación de un plan de convergencia para cubrir esta meta, hablemos así, y además existe en la propia ley la prohibición a la Asamblea Nacional de aprobar un presupuesto con déficit, que no tenga ese déficit primario. Para nosotros, del 80% solamente de gasto corriente actualmente, financia lo que es maestros, lo que es enfermeras, médicos, policías, militares. No, mucho me temo, ¿no es cierto?, que esto no se pueda cumplir en la propuesta hecha por el actual ministro de Economía. Por lo tanto, nuestra propuesta era que se reconozca inclusive que el tope de la deuda ya es casi imposible el que vuelva a ser el 40%, y que se reconozca a partir del 60% capaz de blindar al Estado el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. La inconsistencia para el cumplimiento... Esa era nuestra observación principal. Sí, doctora. Digamos, la parte medular y el conflicto de cumplimiento, ¿cómo han creído, por ejemplo, en el movimiento Creo, en la bancada que usted representa en el programa, se pueden solucionar? Porque si no se va a cumplir, van a haber dificultades y van a haber naturalmente colisiones internas dentro de la Asamblea. ¿O usted cómo ve la película?
Buenos días, Fabricio Gonzalo, Silvia. Villamar, en Buenos días, Cadena amigos, Democracia. amigas. Buen fin de semana con todos. Tengo en este momento en mis manos la última noticia del telégrafo respecto de la deuda pública, que cuando llega al 57% del PIB, asciende a 58.979 millones. No son 17.000. Son 58.979 millones de deuda pública. Esto incluye la deuda externa y la deuda interna del Estado ecuatoriano. ¿Por qué buscó desinformar, Silvia? No creo que haya buscado desinformar. Lo que pasa es que ahí hay valoraciones diferentes. Yo creo que eso ya estuvo más fuerte que la deuda. No, lo que pasa es que hay que explicar, o sea, qué representa ese 20% que toca bajar. El 17, ¿cómo usted lo...? El 20% que toca bajar. A esos 17 hay que sumarle el 40. No, y le da a lo mejor el número exacto que dice Fabricio. Entonces, el planteamiento es el siguiente. ¿Cómo llegamos a este momento, Gonzalo? Llegamos a este momento por una política económica equivocada. Llegamos a este momento por un gobierno que pensó que podía endeudarse ad eternitatum cuando el precio del valor del valor del petróleo ya no le dio. Y para poder mantener artificialmente la economía del Ecuador han necesitado endeudarse. Y llegamos a un momento en donde todos los economistas le van a decir, de cualquier tendencia, que sería criminal entrar a un recorte inmediato muy fuerte. Sería una especie de ponerle el freno de mano a la economía. Lo que tampoco se puede hacer es dejar abiertas las posibilidades para que el gobierno se endeude como quiera. Y deje abierta la posibilidad de endeudarse los próximos 3 años sin que nadie le controle. Entonces, ¿esto aparece entonces como candado o algo así? Eso hubiera sido lo aceptable. Eso hubiera sido lo responsable. Lo responsable. Eso hubiera sido lo responsable. Porque durante el debate, ¿quiénes no permitieron el candado que ustedes querían establecer? Los 74 votos. Los 74 votos que hubo ayer, de la gente del morenismo, como se denomina, le comento, Gonzalo, cómo se dieron las cosas. A ver, la historia en la Comisión de Desarrollo Económico sería bueno, en homenaje a la Comisión de Desarrollo Económico se manda este proyecto, porque el gobierno no tiene los votos en la Comisión de Régimen Tributario. Porque esa es la comisión que está presidida por un correísta radical, entonces le mandan donde un morenista, sí señor. Entonces llega a esa comisión y esa comisión se convierte en una suerte de la comisión de la carta a Papá Noel, en donde todos los que tienen capacidad de lobbying van y piden, a mí deme, bájeme el ICE, a mí en cambio quíteme el no sé cuánto, a mí deme tantos años para inversiones. Condicionan su apoyo al macroproyecto. Sí, señor. Y todo esto tiene una razón, es decir, luego de 11 años de un proyecto económico equivocado, por si no estuviera equivocado no estaríamos en este problema. Pues. Claro. ¿Ya? Entonces, esta forma de administrar la economía nos lleva a este conflicto en donde todo el sector productivo del Ecuador se ha sentido constreñido, se ha sentido apretado, se ha sentido angustiado, asfixiado. Y llegamos a un momento en donde la gente dice, libérennos para poder salir adelante. Esto se puede hacer y tiene sentido siempre y cuando usted tenga como mecanismo de incentivo, por el un lado, usted puede dar todas las prebendas y todas las ventajas, pero pida como Estado que también se genere empleo, por ejemplo. Eso hablando de los privados. Y por el otro lado, toda esta necesidad de endeudamiento, para no ponerle el freno de mano a la economía, tiene que tener un límite o tiene que tener la observación del aparato que constitucionalmente está llamado a hacer los pesos y contrapesos con el gobierno. Pues bueno, lo que se ha aprobado el día de ayer es que el gobierno tenga una capacidad de endeudamiento abierta durante los próximos años. Sí, y esto evidentemente ¿Y usted está de acuerdo con aquello? No, señor. Que es repita precisamente Calderón, lo que nos como preocupa. dicen en provincias. Es que es precisamente eso lo que nos preocupa. Es decir, nosotros podemos entender que el gobierno está haciendo un tímido reconocimiento de que el programa económico, el manejo económico de los últimos 11 años,
estuvo equivocado. No solamente alzaron tanto los impuestos que asfixiaron la economía, sino que adicionalmente de la plata que cobraban se la robaron, pues, Gonzalo. Si es que eso es el problema. ¿Cómo prueba eso? Con un vicepresidente preso, por ejemplo. Cuantitativamente. Con un vicepresidente preso se prueba eso. Bueno, esa es la realidad, pero cuantitativamente, ¿cómo prueba de que esos recursos sirvieron para otro tipo de fines más bien grupales y personales? Porque llegamos a un momento, Gonzalo, en donde nos damos cuenta de que... ¿Cómo identifica que esos recursos transitaron a cuentas individuales o colectivas de reparto en mañas o en acciones de corrupción? Es lo que usted sostiene. Con las noticias emitidas por su programa hace 20 minutos, Gonzalo, en donde resulta que le acaban de congelar las cuentas al exgerente de Petroecuador, por ejemplo. O sea, ese es el tipo de cosas que sucedió. Entonces, mire, hemos logrado establecer en el Ecuador, sí, una disciplina tributaria de los ecuatorianos, y esto es importante. Pero esta disciplina tributaria no puede ser afectada por estos actos de corrupción. Entonces a los ecuatorianos finalmente dicen, no importa pagar impuestos, con que no se roben ya es bastante, pues. Entonces usted tiene toda una receta para el desastre. Una mala política económica nacional, un grupo de corruptos que estuvieron en el gobierno, y finalmente lo que pasó el día de ayer, que es una aprobación para un endeudamiento abierto desde el Estado. Esto es lo irresponsable, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que la ley tiene algunas causas que son importantes que ya las supongo que vamos habrá a que analizar. Replica Silvia Salgado, doctora. Bueno, yo lo que quiero es señalar lo que también Fabricio no lo ha podido decir o no lo quiere decir, y es respecto... O lo voy a decir por falta de tiempo después de un ratito. Claro, o puede coincidir eso, y que son los problemas también, o sea, de una realidad económica. Este país dolarizado, sin soberanía, ¿no?, monetaria, obligado o presionado por factores como la baja del precio del petróleo, que sostenía las finanzas públicas, el gasto público, la inversión, una apreciación del dólar que más de 2 o 3 veces puso en crisis, una crisis internacional que incide especialmente a países dolarizados como el nuestro. Eso motivó el sobreendeudamiento. El incremento de las tasas de crédito. ¿Allá quiere llegar usted? No, el incremento de las tasas de crédito a nivel, referenciales a nivel internacional, ¿no? 30,000 millones de dólares que sacaron del país sectores económicos, ¿no? Puede ser, y podemos, o sea, de pronto ver cuál es el impacto precisamente por la presión fiscal que acaba de señalar Fabricio. No, evasión tributaria que alcanza más o cerca de 2,000 millones. Es decir, robo, corrupción también. Sí, el retiro del sector productivo de inversiones que hubieran servido para el país, o sea, para el beneficio de un proceso de desarrollo, de inversión virtuosa, digamos, en territorio ecuatoriano. Los productores convencionales, o sea, los productores normales, los agentes de la producción, sacaron del país con la cantidad de prohibiciones, o Fabricio se refiere, o usted quiere referirse a los que sacaron. No. Bueno, mire, yo no estoy hablando de memoria, ¿no? Yo no estoy hablando de memoria. Yo entiendo que inclusive supera, ¿no es cierto? Supera inclusive la cifra, pero datos del SRI, porque hemos estado exigiendo datos, porque tomarse medidas como estas o aprobar una ley de estas implica, por ejemplo, saber a quiénes favorece la remisión, a quiénes favorece los incentivos, ¿sí? Y mayormente se ha dicho, y así lo cree el presidente Lenín Moreno, y que por eso mandó la ley, ¿no?, de que atraer la inversión privada en este momento o incentivar el retorno de capitales permitiría dinamizar la economía, la producción y la generación de empleo. Entonces, esto se lo hace en base a datos muy claros respecto de que hubo fuga de capitales. Segundo, pero en la propia ¿de dónde ley procedían esos capitales? ¿Por qué? Perdóneme. Capitales internos de acá, ¿no?
de acá, del Ecuador. Otra cosa es... Perfectamente identificados, digamos, Así por es. la hacienda pública. Así es. Ya. Así es. Ahora, la remisión, ¿a quién benefició la primera en el 2015? Mire, no son comparables. Esta es la tercera remisión. Dos remisiones en los 10 años anteriores y esta es la tercera remisión. ¿A quién beneficiaron Obviamente estas dos remisiones? la mayor remisión siempre ha sido a los grupos de poder económico, porque a los si sectores productivos. así es, los que tienen y son dueños del capital, los que invierten, ¿no? Sí, nosotros pensamos y tenemos que reconocer. Además, este país tiene que generarse y producir con los grandes, con los medianos y con los pequeños. ¿Sí? Pero todos tienen que confluir con un sentido de patria. No es lo mismo que el 60% de quienes también aportan tributariamente al Estado sea precisamente quienes. Los trabajadores autónomos, los artesanos, los pequeños industriales, los pequeños empresarios. Ellos son los que han soportado inclusive momentos de crisis como las que hemos vivido y que son innegables, ¿no? Claro que tenemos diferentes formas de ver qué priorizar como Estado. Para nosotros, fundamentalmente, en estos años, hemos defendido ¿qué? Hemos defendido derechos para toda la población. Me refiero, por ejemplo, a la obligación que hoy tiene el Estado de financiar una educación gratuita hasta el 3er nivel. Hasta las universidades, de financiar una salud gratuita y de financiar condiciones de seguridad para el país, sin que esto quiera decir que en este momento no se valore la calidad de la educación, la calidad de la salud, la calidad de la seguridad. Pero sí estamos defendiendo el principio básico que esté en la Constitución, que han sido producto inclusive de consultas populares. No solamente en estos últimos 10 años, lo de salud y educación mucho antes, ¿no? Y que por lo tanto, son temas constitucionales. Entonces, eso hemos defendido. Por lo tanto, en estas condiciones, mucho me temo que la aprobación y la remisión de intereses a empresas que facturaron, mire, que con facturas falsas, sí, con facturas, declaraciones falsas, claro, están en litigio, están en controversia judicial, pero con esta remisión, ¿no? Les favorece a quienes inclusive interrumpen esos procesos judiciales y están plenamente identificados. Son sectores grandes de la economía. Por eso era nuestra posición como partido de no estar de acuerdo con esta ley. Actores? ¿En el sector productivo virtuoso o por otros lados? Mire, en la producción. ¿O usted no encuentra? No, yo estoy reconociendo, mire, que este país, o el aporte productivo lo hacen los grandes, los medianos, los pequeños. Pero cuando hay toda una intencionalidad y cuando también se constituye corrupción, la evasión, ¿no? Y estos conflictos con la ley, porque son presuntos delitos que aunque no han llegado, ¿no es cierto?, pero sí están incidiendo en 2.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto va a causar esta ley? En el mejor de los casos, se ha dicho recuperar y dar liquidez para estos próximos meses en cerca de 700 millones. ¿Y sabe a cuánto asciende la posible evasión y la elusión? Sobrepasa los 2.000 millones. Esos son los temas, que para mí, ¿no es cierto?, como organización política, nosotros hemos dejado sentado en la comisión por escrito y por eso realmente hemos estado en desacuerdo. A categorizaciones de valoración económica y de programación macroeconómica de tinte correísta o de tinte del partido Alianza País más ampliado. Nosotros, ¿de qué bancada yo sí creo, a quiénes tenemos que referirnos? Eso, es que ese es el problema, porque generalmente lo que se reduce es, dependiendo que con quién se alinea, ¿no? O sea, valoro cualquier posición. No, nosotros no somos ni correístas, ni morenistas, somos socialistas y hemos apoyado un proyecto de cambio y transformación en el tiempo de Rafael Correa y en el tiempo hemos apostado y lo estamos apostando la continuidad
en lo fundamental, en la consecución de derechos con el gobierno de Lenín Moreno. En las dos temporalidades gubernamentales se han cometido este tipo de distorsiones. Y últimamente incluso, de alguna manera, usted está acusando al sector productivo convencional, al que aparece para los ojos de los comunicadores y de la sociedad ecuatoriana como estamentos productivos virtuosos. Yo les sí, hay de todo, pero claro que hay de todo. Pero también han abusado, Así es. han abusado, Esto se han no es blanco y negro, beneficiado. así es. La remisión del 15, por ejemplo, yo quisiera que tenga la bondad Homero Castañer desde la ciudad de Cuenca de esclarecernos, porque él tuvo una intervención muy interesante el día de ayer. Debe estar en Cuenca, pero él es de Cañar. Él es de Cañar, ajá. Pero él me avisó que estaba en Cuenca. No, es una broma. Señor asambleísta Homero Castañer, ¿cómo ve usted esta polarización de interpretaciones en la que yo trato en el estudio de acertar en lo que ocurrió ayer y en la polarización de la discusión en la que usted intervino? ¿Con qué tesis respecto de las remisiones, especialmente a nombre del movimiento Creo, que ahora los tengo en mayoría al asambleísta Silvia Salgado, pero por circunstancias de la discusión, no por mala intención del programa ni del periodista. Tenga la bondad. A mí me pareció interesante lo que usted observaba el día de ayer, como siempre. Homero, buenos días. Muy buenos días a usted, Gonzalo. Buenos días a Silvia y a Fabricio. Bueno, soy bien azogueño. Sí estoy en Cuenca bajándome del avión este rato, pero lo que sucedió ayer en el pleno de la Asamblea, mire, yo quisiera poner en claro ciertas cosas con mucha incoherencia de muchos asambleístas que dicen llamarse defensores de las clases más pobres, de las clases más necesitadas. ¿Sabe lo que pasó en la comisión cuando discutimos ese puntito que nos quisieron evitar que toquemos a última hora, que votemos por ese artículo? ¿Cuál era el puntito? Le quité. Era favorecer a quienes ganan más de $9,000 mensuales. Ya. Favorecer a quienes ganan más de $100,000 al año. Ya. Ese es el puntito que metieron los socialcristianos a última hora. Y lo que negociaron por sus votos, eso hay que decirle al pueblo ecuatoriano, que eso sucedió ayer. Porque yo me siento al ladito de los socialcristianos, pues yo estoy seguidillo. Usted les cacha, ¿no? Pero yo les oigo hablar, pues yo les oigo hablar cómo les muchachaban, discúlpeme las palabras, les muchachaban a los funcionarios del gobierno y me pones eso, y si no, no hay los votos, y defendiendo al 0.2% de la población, 11,000 personas que ganan más de $100,000, para que no aporten los $52 millones del impuesto a la renta sobre los décimos. Eso tiene que saber el pueblo ecuatoriano. Ahí están los discursos a veces de defender a las clases. Ahora, aclárenos cuál es la puntualización que usted quiere hacer en el aspecto técnico y en lo conveniente que había que buscar para la hacienda pública. Mire, el tema primero de la remisión, nosotros creemos que una remisión debe aplicarse solo cuando hay una reforma tributaria integral. Es decir, no puede ser que en el 2015 tuvimos una remisión, ahora en el 2018, y seguimos teniendo 14 impuestos que entorpecen el desarrollo económico del país. ¿Ese fue un error del presidente Moreno y su equipo que envió el proyecto? Mire, si es que yo remito y me doy cuenta de que después de un tiempo de nuevo tengo una bola de nieve, algo está mal, pues.
algo está mal y para Entonces le prevenir eso hay pregunto que de hacer- otra manera, ¿dónde está lo malo? ¿Con qué usted no estuvo de acuerdo? ¿Y por qué? Nosotros no estuvimos de acuerdo definitivamente con el tema puntual del endeudamiento público. Ya. Es decir, tenemos una deuda inmanejable, Sí. inmanejable. Para usted, y ahora ¿en cuánto está para usted y el movimiento, creo? Porque Fabricio, que está con nosotros, dio una cifra realmente más realista que la que intentó darnos la asambleísta Salgado. Mira, yo me voy a referir a lo que nos ha dicho el último de los ministros, porque de los tres últimos, los tres nos han dicho cifras diferentes. El último de los ministros y lo que está publicado en la página web del Ministerio de Finanzas es 48,000 millones de dólares. Pero recuerden, estamos 22 de junio. Recuerden y guarden esta fecha, Gonzalo. Ya. A 22 de junio del próximo año, quizás me equivoque, pero eso que publicarán pasará siquiera 10,000 a 12,000 millones de dólares. Recuerden la fecha que les voy a decir. Y eso va a ser escalofriante. con la complicidad de quienes apoyaron un endeudamiento sin un plan de convergencia, sin un control ni aprobación de la Asamblea. ¿A quiénes se refiere? A quienes votaron a los 70 y pico de Pero votos de ayer. identifíquelos, por favor. Bueno, los asambleístas oficialistas, yo les llamo los verde claros, hay los verde claros y los verde oscuros, yo les llamo los verde claros. ¿La doctora es de verde claro? ¿Qué doctora? La doctora Salgado. No sé, bueno, ella creo que es medio roja porque es socialista, Silvita. pero siga adelante. Les está apoyando a los oficialistas. Ya. Y aquí tengo que decirlo, estuvieron los de Suma. Bueno, pero estamos en la cuantía de la deuda. ¿Qué dejamos precisando de la cuantía de la deuda para ver si coinciden? Miren, el tema es el siguiente. Si yo no sincero las cifras, si las cuentas no son cristalinas, no son claras, por más maravillas que yo ponga en un papel, por más maravillas que yo haga el esfuerzo de tarde, mañana y noche, los resultados no van a ser los que se buscan. No va a funcionar y esperemos, ya le digo. Pero ¿por qué no nos precisa la cifra, Homero? ¿La cifra de qué? De la deuda, sí. Yo calculo que la deuda está ¿Hacia dónde apunta la cuantía de la deuda con todo esto? Yo calculo que la deuda el próximo año, la deuda que nos publicarán en la cuenta del Ministerio de Finanzas, quizás no dejen de publicar porque muchos años dejaron de publicar, va a ser cerca de los 65,000 millones de dólares. Coincide con Fabricio. Ese es el tema que nos preocupa y ese es el tema el cual nosotros jamás podíamos ser irresponsables hipotecando el futuro de los ecuatorianos. Nosotros no defendíamos ni que a tal empresa ni que a tal ciudad que quíteme el 2% de Guayaquil, que hágame... No. Nosotros defendíamos ayer una postura clara y con una propuesta. ¿Sabe qué? Está bien. Si es que sobrepasado el límite, si necesitan reestructurar la deuda, si necesitan endeudarle más al país para disminuir la relación deuda-PIB, ¿sí? Está bien, pero preséntenos un plan de convergencia, díganos cómo van a disminuir esas cifras, díganos cómo van a disminuir el gasto, y eso jamás aceptaron de nuestra parte, y por eso nosotros no respaldamos con el voto. Asambleísta, ¿por qué no lo hicieron? A ver, primero me permite, porque ya usted insiste 3 veces, a lo mejor en la intención. Nomás no es intención. Yo pues he estado poniendo 1, 2, 3 rayitas. 3 veces ha intentado. Bueno, no se trata de eso, sino que de pronto podríamos ir entendiéndonos. Que lo que yo había indicado que en la propuesta pero dígame en qué me he equivocado. Sí, a eso le iba a indicar.
yo había propuesto de que era riesgoso el presionar un ajuste del Estado para bajar el 20% de la deuda para cubrir el techo, que es 40. Entonces, si está cerca del 60, tendríamos que bajar 17,000 millones de la deuda, ¿no? Eso representa lo que tendríamos que reducir para cumplir el techo. No he dicho que 17,000 millones es la deuda, sino el 20% para llegar al techo. Hemos planteado inclusive de tomar como referencia el cálculo de la deuda que hace la Contraloría. Y ahí coincidimos, ¿no es cierto? Asumiendo que ese sea con el monto total que llegaría a los 57,000 millones, ¿sí? Deuda externa y deuda interna. Lo que hemos planteado entonces es la necesidad, ¿no es cierto?, de transparentar eso y de decir si ese es actualmente la deuda, tendríamos que contar con un plan de estabilidad fiscal, ese plan de convergencia que precisamente es el que no estaba presentado o no hay la seguridad que vamos a disminuir del gasto en el Estado. A lo mejor será sueldos. Para nosotros es, ¿no es cierto?, una preocupación. ¿Qué sueldos de quién? ¿No? De los profesores, de los médicos, de los militares, de los policías, ¿no? Si bajan y si fuera de los ingresos, burócratas exagerados que hay en los es movimientos que eso tendríamos que precisar. Al Precisamente izquierdismo. esto tendríamos que precisar, pues, qué tipo de burócratas son, porque para muchos burócratas pueden ser, ¿no es cierto?, los maestros. Para mí no, para mí no. Ya. Para mí no. Ya nos va a aclarar, entonces, Fabricio. en esas condiciones necesitamos justamente un plan que debería haber presentado el ministro de la Economía para decirnos cuáles son los mecanismos que propone al presidente Lenín Moreno para llegar y bajar la deuda de cerca del 60% PIB al 40% en los próximos años. Entonces nos parece fundamental que simplemente creer en la gran empresa, en el retorno de capitales, en la gran inversión, podría ser un riesgo. Lo que hemos propuesto es tomar algunas medidas que nos permitan diversificar, no solamente confiar en un sector empresarial que de pronto termina tomando la decisión de invertir cuando tenga rentabilidad, porque ese es un principio lógico de una empresa privada, ¿no? O simplemente no aceptar los incentivos y no invertir en nuevas, diría yo, en nuevos sectores. Entonces, ese es el riesgo. No podemos simplemente tener una ley que sospeche o que genere expectativas, sí, es un mecanismo, pero no la tenga seguridad, la seguridad y las certezas tiene que ser en función de la corresponsabilidad de todos los sectores y en este caso los incentivos para nosotros. ¿Por qué no ubicaron un candado? Para nosotros el mayor incentivo, permítame plantear algún tema acá, es bajar precisamente los intereses bancarios. ¿Cómo puede ser que sectores que generan empleo, porque también generan empleo, y eso se quiere desconocer, que representan el 60% del sector productivo en este país, tengan que pagar hasta el 24% en dolarización? En tasa de interés. Entonces, hoy necesitamos... En tasa de interés, sí. Necesitamos, en la banca pública y en la banca privada, en las dos. Necesitamos poner al debate que mantener a su propia burocracia. La mejor forma de estimular, de potenciar la producción y de generar otros ingresos es precisamente el revisar. O sea, ustedes lo que intentaron es acceso al crédito, cortar las alas a los sectores productivos y financieros que se estaban queriendo beneficiar de esta tarea. Veamos qué dice Fabricio Villamar, si no le estoy entendiendo adecuadamente. No se trata de cortar las alas. No se trata de cortar las alas a nadie. Hay que analizar perfectamente qué nomás tiene esa ley. Un minutito, Mero. Esa ley tiene, por ejemplo,
la legalización del mecanismo back-to-back. Esa ley tiene, por ejemplo... A ver, imagínese usted un empresario que tiene plata en Miami y tiene ahí $200,000 en una cuenta en Miami. Le pide al banco de Miami que le haga un préstamo y que lo ponga en Ecuador. En Miami le prestan al 4%. En el Ecuador le prestan, según los datos de Silvia, al 20 y pico %, según lo que yo revisé, alrededor del 12%. Y cuando el empresario que coge el dinero aquí tiene que reportarle al Estado, dice que el costo financiero ha sido el 12%. Y se gana el 8%. Este mecanismo ya fue sancionado por el SRI en este mismo mes. Pero lo elevan a categoría legal, con los votos del gobierno. Y con los votos del gobierno, intentan perjudicar, por ejemplo, las utilidades de un grupo importante de trabajadores del Ecuador. ¿Cuál es? La gente que estuvo trabajando en las petroleras, Gonzalo, y que se han tenido que mandar un juicio de 12, 13 años y que todavía no se soluciona. Pero es más, inicialmente intentaban desconocer las resoluciones judiciales sobre esos derechos de los trabajadores para poder cobrar lo que Silvia mencionaba hace un momento. Mire, Gonzalo, para que tengamos claro, porque me parece que si es que no ponemos el marco claro, nuestros oyentes no nos van a... Impactos unilaterales ajenos a, digamos, a la conveniencia del país, de la economía ecuatoriana. Ustedes han estado lidiando por temas aislados, muy respetables, pero totalmente aislados, de el impacto que va a gestar una medida generalizada como esta. Pero es que ese es precisamente lo que Homero y yo hemos estado intentando conversar el día de hoy, Gonzalo. Todos estos beneficios que aparentemente serían el motor para el desarrollo del Ecuador, que constan en la ley. Les dije en el debate, esto es una oda a la ingenuidad, Gonzalo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se pongan en esa ley, que vamos a favorecer a este sector, vamos a favorecer al otro, vamos a favorecerle a la señora suegra del ministro no sé cuánto para que pueda construir las casas. Atomizaron los impactos. El verdadero problema que se tiene con esto es que no se logra calcular exactamente cuál es el costo para el Ecuador de todos estos beneficios. Y todo a cambio de recuperar lo que decía Silvia, alrededor de 700 millones para este rato. Entonces esto es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Ya? Y logran sacar, en el mejor de los casos, 700 millones para poder salir ahorita. Vea, la situación económica del Estado ecuatoriano es tan grave como que al día de ayer había 350 millones de dólares en la caja fiscal. Esa es la década ganada. Quebraron el Ecuador, Gonzalo. Y por eso en el mes de junio les toca meter otra reforma tributaria. Eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo intelectualmente honesto para nosotros? Cuidar la economía del Ecuador es, vea, para poder graficar, para que nos entiendan nuestros... Para larga data. Para poder cuidar el Ecuador. Si no se trata de salvar la dolarización, lo que se trata es de fortalecer la dolarización. Entonces, no existe el tal jaguar sudamericano. Este es un gato rangálido. A eso nos llevaron. Y para poder salvar la economía del Ecuador se necesitaba un poquito de sentido común. Mire, Gonzalo, para poder graficar esto, para caricaturizar el momento. El manejo económico del Estado ecuatoriano es como un niño que anda corriendo con una tijera y a nosotros nos toca andar atrás para que no se haga daño. Es que eso es lo que se están haciendo. Entonces, es bonita la cosa en este momento hacer una remisión generalizada para que, lo que Silvia hacía referencia, la gente que... Usted nos está dando una pésima noticia. Bueno, esto es lo que es, Gonzalo. Usted dice que va a haber un niño travieso que va a estar adecuando las cosas para las coyunturas. Eso es lo que sucede. Entonces, para poder conseguir 700 millones de dólares, se mandan toda esta ley. Que 700 millones de dólares en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, ¿sí? Hablemos de evasión y de elusión. La evasión es no pagar y esconder la plata. La elusión es utilizar la normativa. ¿Qué normativa? La construida por la Revolución Ciudadana durante los últimos 10 años. Pues. Y si es que quieren hablar de elusión, ¿en manos de quién estaba el sistema, el Servicio de Rentas Internas? ¿De la oposición o del gobierno?
Del gobierno, pues. ¿Quiénes no cobraron? El gobierno. ¿Cuál gobierno? El de Alianza País y aliados. Entonces, es bastante tarde como para agarrar y decir, bestia, pobrecitos los empresarios, o qué malos los empresarios. ¿Quién tenía que controlar? 11 años de gobierno han tenido, Gonzalo. Entonces, a estas alturas, alguien tiene que hacerse responsable. Bueno, en la práctica... A ver, la doctora Salgado. Es muy evidente, ¿no? Es muy evidente una confrontación de ideas entre Creo y el Partido Social Cristiano que se refleja también en la Asamblea. Y obviamente estas visiones representan también intereses económicos, ¿no? Intereses económicos cuando podemos dar cuenta de que en los últimos 10 años, lo que, a contrario a lo que se ha manifestado en discursos, el beneficio, las utilidades, quienes han estado en mejores condiciones han sido precisamente grupos de poder, dueños de capital que han invertido y que han ganado siempre. Eso lo muestran los datos del SRI. Y especialmente la banca en este país, que a pesar, de todas las críticas que se hace aquí, siempre ha tenido utilidades y además, ha tenido incremento de esas utilidades. Entonces, eso da cuenta, pero, ¿no es cierto? ¿Aquello han permitido ustedes mismos? Pero estando en ejercicio de gobierno. Es que hay que tomar en cuenta eso, porque a veces como que los discursos o las posiciones son en función de defender a los otros mientras a mí no me toques. ¿Sí? Entonces, ese también es un problema. Y eso también ha sido un debate permanente. Y eso también es parte de las legítimas diferencias de lo que es un modelo y de lo que es otro modelo. Pero para todos los ecuatorianos debe quedar claro. Pero el resultado ¿no? es del modelo de ustedes. Los sectores. El resultado es pertenencia del modelo de ustedes. Bueno, el modelo de nosotros, lastimosamente, no tiene lo que tienen los otros. ¿Y sabe qué tienen los otros? Pero tienen el capital, hacernos de los distingos. La propiedad de los medios, tienen la facultad de decidir, inclusive de sacar los capitales y de poner en crisis un país. Entonces, eso también es parte, ¿no es cierto?, del debate y de las otras visiones, ¿no? Pero ¿de quién es el pecado y la hipocresía? Bueno, es que aquí no se trata de hipocresía, se trata de tener una... Pero hay beneficiarios que se quejan. Pero claro, hay beneficiarios que lloran todos los días. Nosotros sí pensamos, ¿no es cierto?, que hay que mantener una línea de un Estado que regula en función de la mayoría. De la mayoría. Y regula, ¿sabe qué? Para garantizar derechos. No para competir con la empresa, que tiene otras condiciones. Es que nosotros solamente... necesitamos un Estado que garantice derechos. Claro, defienden derechos. Y todos deberíamos tener lo que hay que defender sentido es de patria. Sustancia económica. ¿Y sabe qué es el sentido de patria? Pagar impuestos. Pagar impuestos para redistribuir y transparencia en lo que se invierte, ¿no? Si eso hay que corregir, por eso estamos acá apoyando al gobierno en esa línea de combatir la corrupción, de transparentar las finanzas. ¿Por qué no? ¿Por qué el presidente Moreno no fiscaliza o no nos fiscaliza? ¿Por qué el presidente Moreno no nos fiscaliza a todos? Y ahí veremos a cuánto nos toca. Pero claro, de eso se trata y de eso se está apoyando. Y eso está apoyando, transparentar las cuentas ha permitido justamente encontrar esto. Y obviamente yo sí creo en la buena fe. Mire, yo sí creo en la buena fe de Lenín Moreno. Yo sí creo en la buena fe de Lenín Moreno. Todos creemos. Que en este momento, entiendo, le está apostando con mucha confianza al sector productivo, especialmente, ¿no?, para que regresen capitales, se hablan nuevas inversiones, se den estos incentivos, se den este perdón, no de impuestos en unos casos, sino de intereses y de multas, pero en otros casos de los incentivos de 5, 10, 15 años de no cobrar impuesto a la renta. Eso afecta a los ingresos del Estado y esa es nuestra preocupación. El estimular el retorno de la inversión no es un paso inadecuado o errado del presidente Moreno. Porque después, ante una asfixia del gobierno, de pronto la receta será eliminar subsidios, eliminar gasto corriente que justifique, y ese es el riesgo. Entonces, acá yo entiendo que lo que se apuesta es a buscar una liquidez que permita recuperar más pronto la plata a cambio de perdonar intereses
multas y recargos. Y obviamente lo que ha estado, así es, y lo que ha estado también en discusión, y que es un tema que entiendo yo han coincidido, es en eliminar, ahí el Partido Social Cristiano, creo, en eliminar el ISD, ¿no? El impuesto a la salida de capitales, que con la buena intencionalidad que se produjo, al margen de los resultados, y habría que ver los resultados, o cuál es la medida que reemplaza eso, para evitar la salida de capitales. ¿Sabe para qué? Para defender precisamente lo que todos hablamos, la dolarización. Así, la ley económica, entonces, este momento va a ser, señores asambleístas, ojalá Homero esté todavía en el aeropuerto, le tengo en el aeropuerto cuencano, si es que he tenido la suerte y usted ha sido tan gentil en mantenerse escuchando a sus compañeros, pero algo hay que sacar en blanco y negro. Están haciendo una ley o han construido una normatividad que beneficia a los sectores productivos porque el presidente claramente estima que solo ellos pueden salvar la macroeconomía con sus inversiones, con el repunte de una especie de garantía que ellos darían a los organismos internacionales crediticios, a los organismos de desarrollo internacionales, a fin de que nos respalden en un reencuentro con lo que siempre la filosofía de los organismos internacionales han procurado, sustentarse en los grupos económicos, no simplemente en las políticas que legislan los congresos, digamos, de opositores al modelo norteamericano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son intereses de los países poderosos. Pero la ley ha sido aprobada, ¿y cuáles van a ser los beneficios que aguarda Homero Castañer? Bueno, nosotros hicimos nuestras propuestas, muchas de ellas acogidas. Por ejemplo, se va a eliminar, si es que el presidente no lo veta, el impuesto a las cocinas de gas, el impuesto a consumos especiales, que fue un impuesto definitivamente criminal, en el sentido de que la línea blanca en el caso de cocinas es ya un tema de uso básico y que afecta desde a la gente que hace la guatita, la salchipapa, la empanada para sobrevivir hasta la familia más grande, ¿no? Eso se va a eliminar el 100% del impuesto a consumos especiales. Hay dos preocupaciones en el tema de esa legislación, ¿no? Se puso, por ejemplo, en el impuesto de salida de divisas, dice que el presidente de la República, previo dictamen del ente de rector de finanzas públicas, podrá reducir gradualmente el impuesto de salida de divisas desde el próximo año. Igualmente, el impuesto a consumos especiales de las cocinas se elimina desde ahora, pero en diciembre podrá revisarse. No se puede legislar así, con expectativas o meras expectativas, peor en el tema tributario. Eso nos preocupa porque realmente es lo mismo que decir, les voy a dar 24 meses de exención de impuesto a la renta, pero podré al año revisarles, es decir, tenemos que darles la certeza, en este caso a las 5 grandes fábricas que generan casi 9,000 empleos en el país, hablo de las cocinas de gas, para que vuelvan a invertir, para que vuelvan a tomarle fe en la producción nacional, ya que el 70% de venta de cocinas de gas bajó en el país, ¿no? Y esas son señales importantes, igual los incentivos agrícolas, el seguro agrícola que fue propuesta de nuestra bancada dentro de la mesa de desarrollo económico, y el tema también de llegar a la gente más pequeña, al más pobre, que a lo mejor esos 500, 1,500, $2,000 que le está debiendo a la banca pública y que le tienen una central de riesgos, no le da una nueva oportunidad de vida. Aportando el 1% de capital podrá reestructurar a 10 años de esa deuda y sacarle de la central de riesgos para que pueda tener, como le digo, un respiro y una nueva oportunidad de vida.
Dice Esteban Albornoz, el presidente de su comisión, señor asambleísta, que han recibido y han atendido, esto es lo importante, aportes conceptuales, planes y proyectos de la mayor parte de los asambleístas. ¿Usted reconoce que esto ha sido verdad? Así es. Como nunca pienso que en este año... Ha habido una minga. Casi 40 asambleístas han tenido la oportunidad de llegar a la comisión. Ahora, que se les haya... Ahora, si en minga se equivocan, estamos perdidos como país. Pero es que eso le digo, de nada vale horas de trabajo, de argumentos. Si a última hora... Cuando al último cambian todo. Escuchen esto para que vean que no se legisla, Silvia, como tú dices, en favor de las mayorías. Escuchen esto. Cuando propusimos nosotros lo de las cocinas de gas, ¿saben qué nos dijeron? No, el impacto es de 38 millones de dólares. No se puede pasar. Pero los socialcristianos, cuando proponen quitar el impuesto a la renta a los que ganan más de $9,000 mensuales, ese impacto es de 52 millones de dólares. No, eso sí les damos paso porque necesitamos los votos. Eso tengo que decirlo y tengo que contarles de frente, porque nos cambiaron después de que en la mesa se decidió lo de las cocinas. Ese fin de semana nos llegó la noticia que del Ministerio de Finanzas no había paso. Por eso en el Pleno nosotros peleamos, porque las cocinas afectan a todos los ecuatorianos y está fomentando el contrabando en las fronteras. Realmente yo no confío mucho en el diseño de esta ley. Esto me parece que cabe decir a la audiencia, señoras y señores, más conviene pensar que los ministros Campana y el ministro de Petróleos, el ministro Pérez, que están en este momento en la ciudad de Viena, ojalá traigan noticias que reflejen el aumento de la cuota de explotación petrolera o de ventas petroleras, la cuota de la OPEP, que se amplifique para que nosotros podamos encontrar allí los recursos. Por el lado de la ley económica, que fue ostentosa hasta en su título, Ley de Activación Productiva, como que no me convence, salvo que la doctora Silvia Salgado tenga mayores argumentos favorables a la normatividad aprobada, revisada al último, como cuando ya se van de la casa y dicen, pero llamarásme, yo te ofrezco, ya voy a hablar con fulanito. Un poco así me da la impresión de que han aprobado este mecanismo de estímulo a la producción. Entonces, los señores beneficiarios que usted los ha señalado, están seguramente contentos porque solamente se legisla o se crean instrumentos de normatividad en beneficio o en contraposición de lo que más quiere la gente, que haya inversión y que haya trabajo. Los dueños del trabajo y los dueños de la inversión exclusivamente en el miramiento de algunas bancadas legislativas son los empresarios, y eso no es así. A ver, el día de ayer, y hay que decirlo esto con propiedad y con rigurosidad, que la bancada de Alianza País se mantuvo, todos los votos se mantuvo, y eso es público, lo hemos visto, se mantuvo en la propuesta de gravar a los décimos en el impuesto a la renta a quienes ganen más de $100,000 al año. Quien no votó fue el Partido Social Cristiano. Entonces, de hecho, en la primera... ¿Y por qué cree que no lo hizo? Porque son los principales afectados. Pues ellos defienden a su sector, que justamente aquí se ha dicho, y lo que ha dicho Homero, es el 0.2% de los contribuyentes o identificados como los ciudadanos que ganarían más del $100,000 al año. Entonces, mire usted,
No, yo no miré en una votación, ¿no? De que Alianza País, yo estoy hablando por ellos, ¿no? En Alianza País se retractó de eso. Quien no votó fue precisamente el Partido Social Cristiano. Y no hubo los votos para concretarlos. Yo me quería referir más bien a lo que Homero y su insistencia de decir, bueno, esta ley solo favorece a ellos. Mayormente sí. El mayor, monto, hablemos de sí, que se podría cuantificar en la remisión y en los incentivos son para estos grupos. Sin embargo, sería mentir el no reconocer, por ejemplo, que el tema de la remisión de intereses a los créditos educativos, ¿no? Está constando, será esto una oportunidad. La remisión de intereses, recargos y multas para los créditos de el Banco de Fomento, del anterior Banco de Fomento o Banco de Fomento en liquidación, que beneficia a importantes sectores que estaban condenados, castigados, inclusive en el acceso a crédito a toda la banca pública, ¿no? Que son los pequeños productores, los pequeños artesanos, que son los clientes del Banco de Fomento. Está precisamente lo que es la remisión o la posibilidad de reestructuración de deudas sin el pago de lo que antes la anterior remisión no benefició, precisamente porque le obligaban a pagar un porcentaje y además ya les daban el plazo de 6 meses y pagar toda la deuda. Acá le dan 2 años, 3 años, y hay más facilidades. Y finalmente me parece importante el que se dé, ¿no es cierto?, incentivos para la inversión en frontera, que es uno de los temas actuales y que da respuestas, como también el caso de Esmeraldas y Manabí. Entonces, hay temas y temas importantes que esta ley reconoce. El general Yandún está respaldando ese. Que son estos sectores también afectados y que estos sí son los de la crisis. Los otros, para mí, sería inclusive una crisis impuesta porque la presión fiscal no llega, es decir, lo que se les ha cobrado impuestos, porque se aduce que serían los impuestos los asfixiantes. No. Quienes han sido de pronto los impuestos asfixiantes son para estos sectores, para los pequeños, para los emprendedores, para la pequeña industria, para los artesanos, para los campesinos. Para ellos sí de pronto ha significado una crisis la situación económica, pero para muchos otros sectores que este incentivo que le da la ley necesitamos ahora sí, ya está aprobado, respuestas y vamos a hacer seguimiento. ¿Cuánto generan de empleo? ¿Cuáles son el compromiso con el país? Van a decir los sectores de base social y también hay sectores de base productiva. El tendero, el artesano, el pequeño capital productivo que genera también empleo y lo genera más, con más entusiasmo. Van a decir que los primos hermanos de el líder de Creo y el movimiento Creo están beneficiando a las grandes corporaciones productivas por su real condición individual. ¿Me explico? Voy a ser más claro. Al ex candidato a la presidencia, el señor Lasso, y al movimiento Creo y a su bancada en el Parlamento ecuatoriano les conviene, o no les conviene más bien, alinearse con propósitos corporativos, porque los van a confundir. Es mi preocupación, no porque yo sea lacista ni crea mucho una doctrina de Creo, pero lo mío es una sustancia bastante pequeña para lo que ustedes deben persuadir, que es al gran conglomerado nacional. Fabricio, ¿no cree usted que está equivocado, Creo? Gonzalo, lo que nosotros nos hemos planteado es lo siguiente. Cuando uno tiene que hacer una ley, no tiene que hacer la ley en función de los intereses del partido o de los grupos. Tiene que ser una ley en función del beneficiar a los ecuatorianos. ¿No es cierto? Eso es lo que yo le propongo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ojalá. Y por eso le decimos. Pero en los hechos, pero déjeme, las pruebas. Sí. Déjeme. Perdóneme. Gracias, Gonzalo. Esta ley tiene algunos elementos que son importantes.
Esta ley es un tibio reconocimiento a que la política económica de los últimos 10 años fue errada. Por eso llegamos a este punto. ¿Por qué le dice tibio? Porque, Gonzalo, no terminan de reconocer lo que pasó. Los primeros 20 minutos de este programa nos hemos dedicado a decidir cuál mismo es la deuda, si son 17,000 millones o son 57,000 millones. Y la deuda son 57,000 millones. Son 17,000 para llegar al tope. De eso es de lo que estamos hablando. Pero los 57 hay que pagar. ¿Y quién va a pagar, Gonzalo? Usted, yo, Silvia y las personas que nos están escuchando. ¿Para ponerlo más claro, indicador? si es que hay un guagua que en este momento está naciendo en la maternidad Isidro Ayora de Quito, antes de que le pongan el primer pañal, el guagua ya debe $4,700, pues, Gonzalo. Ya. ¿Para qué le sirve ese indicador? Porque resulta que esto es lo que tiene que ubicar por dónde tiene que ir la política económica del Ecuador, Gonzalo. Entonces, el Ecuador, con la ley que salió el día de ayer, cierto es que de alguna manera da un respiro al sector productivo, sí, cierto es. Por otra parte, le da un respiro al gobierno para que tengan liquidez inmediata, sí, cierto es. ¿A cambio de qué? A cambio de que ya la deuda no sean los 57,000 millones de los que estamos hablando, sino, por lo pronto, de lo que nos han dicho, de entrada necesitan endeudarse en 10,000 millones de dólares más. De entrada, Gonzalo, 10,000 millones de dólares más. Este año. Y el siguiente nos dicen que ya van a bajar. Para el siguiente solo 8,000 dólares más se van a endeudar. Y para el siguiente, no, para el siguiente vamos a estar mejor porque solo 6,000 millones más vamos a contratar. Bueno, esa es la realidad. Entonces, cuando usted me pregunta esto, yo lo que le digo es lo que estamos intentando hacer es salvar la economía de este país. Por eso ayer no tuvieron nuestros votos para esta ley, pues, Gonzalo. Eso es lo que nosotros hicimos. Pero los indicadores de riesgo país han crecido. Se dispararon, exactamente. Entonces pasan de 600 a 806 puntos de un día al otro. Entonces, ¿qué está pasando? Que resulta que... ¿A quién no entienden los organismos internacionales? ¿Quién establece la calificación riesgo país? ¿No es cierto? Son básicamente 3 corporaciones que establecen los índices de riesgo país. Sí, señor. ¿Ya? Y cuando dicen que el riesgo del Ecuador, el riesgo económico del Ecuador salta de 600 y pico a 806 puntos, mientras nosotros estamos en la discusión del proyecto de ley, resulta que eso significa que así mucha confianza nos está generando. Pero déjeme aclarar un par de cosas, porque si no nos quedamos en el aire con temas que son realmente importantes. Tenga la bondad. Se trata de hacer pensar que la plata que sale del Ecuador es de estos malos empresarios, de esta gente que no cree en el Ecuador, de estos angurrientos que no confían en el Ecuador, que hacen la plata aquí y se la llevan afuera. ¿Sabe quién es el mayor sacador de plata del Ecuador? El Estado ecuatoriano, pues. ¿O no van a salir del Ecuador los 57,000 millones de dólares? O sea, el Estado ecuatoriano va a tener que sacar esa plata algún rato. La segunda, ¿sabe cuánto paga el Estado ecuatoriano por hidrocarburos cada año? Este año van a ser 3,500 millones. El próximo son 4,200 millones. Para el año 2021, si no me equivoco, son 6,000 millones de hidrocarburos. ¿Qué es lo que usted tenía que hacer? Y se lo propuse a la comisión. Pero en serio, a ratos hablar con esta gente es como hablar con chapa en batida, Gonzalo. Se les dijo, generemos un fondo para promover el uso de energías alternativas en el transporte público, pues. Si es que estamos gastando un montón de plata en comprar gasolina y diésel, y tenemos tal cantidad de energía eléctrica, ¿no será bueno cambiarnos a que tengamos el transporte público eléctrico? ¿Ya? Esto lo digo como ex concejal de Quito, pero si me he pasado 10 años peleando por esto, Gonzalo. Se lo propuse al anterior presidente de la Comisión de Régimen Tributario. Le propuse al actual presidente. Vea, no entienden de esta materia. No hay cómo. Entonces, ¿qué es lo que le obligan a pensar a uno? Que hay un gran negocio en la compra de hidrocarburos, pues, y que no quieren soltar el negocio. ¿Quiénes no quieren soltar el negocio? Los que están en el gobierno, que son los que administran el negocio. Pero, ¿cuáles son los beneficiarios directos? Gonzalo, le puedo decir cuál es el perjudicado directo. El perjudicado directo es el Ecuador, pues. ¿Y los Entonces, pero ¿por dónde llegamos a este punto de la conversación? Sí. Cuando decíamos, ¿quién es el que más plata saca del Ecuador? Saca el Estado. Entonces, a eso me refiero con que toca andarle cuidando al gobierno para que no se haga daño con este tipo de medidas. Lastimosamente, esta no es una buena ley. Esta no es una buena ley. Así la califica. ¿Usted también le calificaría de la misma manera para que haya un consenso de creo? Ya mismo vamos con usted para que termine, Silvia, no se queje antes de hora. Tenga la gentileza, Homero. Mire,
me ratifico que esta no es la ley ideal que necesita el Ecuador, es la ley que necesita el gobierno para respirar, es la ley que necesita para tener una inyección a la vena, como se dice, una inyección económica a la vena urgente, por la desesperación y por los sustos que tiene. Sí, realmente yo pienso que hay situaciones en las cuales... No le alcanza la plata, no le sigue alcanzando el dinero. Pero, por ejemplo, el ministro cuando vino a la comisión con todo su frente económico, nos contó que traía la fórmula mágica. Que cuando él tenía que coger un avión para trasladarse a Guayaquil, le dijeron firme esta orden para que el vehículo se traslade a Guayaquil para recibirle. Y él había dicho, y no habrá pues ahí un vehículo que me reciba. Sí, dice, pero es un gran Vitara, es de menor gama al que usted tiene que subirse como ministro. Ahí se tiene que hacer el recorte. Ahí se tiene que hacer, eso nos contó el propio ministro Martínez, cuando tienen que trasladarse esos vehículos con 2, 3 escoltas, choferes. Pero los ejemplos están muy criollos. Pero eso nos contó, y eso al final del día usted va sumando el traslado, la logística. Creo que no es por ahí, Homero. Y realmente podemos recortar y sincerar los gastos. No puede ser posible, siempre, oiga, hay que comparar, a veces, y si bien es criollo esto, pero uno tiene que compararle con la economía de una casa. ¿Cómo es posible que yo en mi casa tenga jardinero, tenga la persona que limpia, la persona que cocina, la persona que lava el carro, endeudado en $2,000 en las tarjetas de crédito y no tenga con qué pagar a la gente, pues? Quiere decirnos algo más. A ver, un abrazo, muchas gracias, Homero. Ha sido usted muy importante también. Tenga la bondad. Yo quería decir cosas, o sea, importantes como algo no parecido a lo criollo, pero también, o sea, hablarle a la gente y decirle, y también a usted, a todos nosotros decirnos y sincerar las cosas. ¿Qué gobierno no ha tenido deuda, primero? A ver, entonces, si tenemos alguna referencia, habría que decirlo y buscar las causas. Pero no de esas dimensiones. Todos los gobiernos han tenido deuda. Usted ha sido asambleísta mucho rato. A ver, no, nunca, 4 años. Nunca. 4 años. Sí. No, pero ha sido dirigente política muchos años. Por lo mismo, por lo que tengo referencia usted de lo que han sido los experiencia. gobiernos en este país. Cuantitativamente esto ha sido una barbaridad pues, en los últimos años. Han endeudado al país. Y por eso es que aquí hay que preguntarse otra cosa. ¿Para qué ha servido la deuda? Porque antes nos endeudábamos para pagar los intereses churqueros al Fondo Monetario Internacional y crecía la deuda. Y adquiríamos deuda para pagar la deuda, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia. Pero ustedes también han tenido sus propios churqueros. Y hay que valorar. Yo estoy partiendo de que todo el desarrollo, inclusive no solamente del país, de todos los países, Estados Unidos tiene el 105% de deuda. Mire, el 105%, o sea, rebasa inclusive su capacidad. Entonces, lo importante, hay que decirle a la gente, no se puede sobredimensionar o satanizar que el desarrollo de un país no puede hacerse también con una deuda. El tema es, ¿para qué esa deuda? ¿Cómo la utilizamos y cómo lo transparentamos? Primero. Segundo, me parece importante decir, o sea, que quien saca el mayor sector o responsabilizar al Estado, que es el que más saca los capitales, así lo había dicho Fabricio, ¿no? Yo entiendo que es entender de que por lo que tiene que pagar la deuda. ¿Sí? Los 57 mil millones que se habla de deuda, no es deuda de ayer o de anteayer, es la deuda del país acumulada. En 10 años. No solamente en los 10 años. ¿O usted cree que en el 2007 partimos de deuda cero? No es cierto. Es una deuda acumulada. ¿Sí? Es una deuda acumulada. Pero el presidente más endeudador ha sido Rafael Correa, al quien usted ha respaldado. Mire, las decisiones de deuda interna, por ejemplo, no lo ha tomado el municipio de Guayaquil, el municipio de Cuenca. Ahí también está la deuda.
Ahí está la deuda, licenciado. De esta remonto de deuda de los organismos. Pero con semejante mal ejemplo, todo el mundo se hizo... Mire, en los territorios, y usted sabe, en los territorios se produce una competencia. Se produce no solamente una competencia, sino una necesidad de invertir cada 4 o 5 años, cada 10, cada 20 años, en cambiar todo el alcantarillado de una ciudad, por ejemplo, ¿no? O de construir el gran mercado regional, o de construir, bueno, ahí está lo importante. ¿Cómo transparentamos? Lo importante de todo, y tercero, Silvita, es dónde está la plata. Y tercero, me parece importante precisar algo que decía. ¿Por qué no hacen unos esfuerzos de fiscalización? Respecto, ustedes mismos, para detectar dónde está la plata robada. Y el tercer punto que me permitía decir respecto a lo que decía Homero Castañer, ¿no? Hay que preguntarnos, antes el problema era el ministro, recordará, el frente económico del gobierno de Lenín Moreno era la principal causa. Ahora que el ministro, ¿no?, es un respetable expresidente de las cámaras, hoy, ¿no es cierto?, de pronto se pretende decir, o sea, que es el ministro el equivocado o que el ministro... No, aquí mire el doble discurso, o para que vea que los temas no son de las personas, o en este caso, que no era el tema del frente económico, estamos frente a otra propuesta, hecho desde un ministro que piensa diferente, que representa a otros sectores y que producto del diálogo y de esa buena intencionalidad que tiene el presidente Lenín Moreno, ha creado expectativas de que esta ley pudiera tener resultados. Y respecto a la fiscalización, ¿no? Respecto a la fiscalización, el seguimiento que se tiene que hacer a esta ley es precisamente identificar que el SRI primero nos dé todo un listado de cuáles son los beneficiarios en las remisiones, y también un seguimiento a qué sectores hacen uso del incentivo, porque a mí me preocupa, ¿no es cierto?, que eso no resulte real y obviamente esas confianzas, ¿no es cierto?, sean una decepción y que tengamos problema en el país. Tendremos que estar atentos a eso para evitar que el Estado colapse. En esto que se ha dicho, estamos intentando reemplazar un modelo por otro. Entonces, nos corresponde a nosotros reservarnos ese derecho a fiscalizar los intereses de la mayoría de ecuatorianos que van a estar pendientes, por ejemplo, de que se incrementen los cupos en las universidades y haya el financiamiento para entregar a las universidades, de que haya más profesores, que hay problemas en el pago de jubilados, pero y que hay una serie de... dispersando la tertulia. Es que eso hay que fiscalizar, pues. ¿Para qué hay que fiscalizar? Para la gente, pues. La plata es lo que quiere la por lo gente mismo, que pues. Pero ubiquemos... usted me hizo esa pregunta y yo le estoy indicando lo que hay que hacer. Y que hay que fiscalizar también, ¿no es cierto?, la capacidad que tenga el Estado de recuperar los dineros robados, los dineros de la corrupción. Claro, pues. Cuando ustedes conversan en el colectivo que ha gobernado este país en los últimos años, ¿qué presumen? ¿Dónde está el dinero que nos está haciendo falta en las grandes cuentas fiscales? Pero precisamente... Hoy, ¿no es cierto? No, ¿qué han conversado? Digo, ¿dónde estará la plata? ¿Dónde llevaría este compañero? ¿Dónde llevaría este otro exministro? Que la justicia ha determinado, ¿no?, inclusive los montos. En eso, a ellos hay que señalarles con el dedo. Y a ellos hay que exigirles, ¿no es cierto?, el hecho de que no solamente estén en la cárcel, sino también devuelvan. ¿Qué nos debe la legislatura, Fabricio, en términos de fiscalización? Pues en los últimos 10 años yo creo que hubo un ejercicio vacío de fiscalización en la Asamblea. Y con el... ¿Se siente usted culpable? Gonzalo, yo llegué a la legislatura hace un año. Silvia fue presidenta de la Comisión de Fiscalización. Pero en un año usted podría haber hecho maravillas. Pero si usted está hablando con la persona que hizo el primer juicio político que lleva la oposición en 13 años, pues Gonzalo, yo le seguí el juicio político a Carlos Ochoa. Con esa persona está usted en este momento. Entonces, en términos de lo real, más bien la crítica que nosotros tenemos es a que no existió fiscalización mientras... No, yo me estoy pegando con usted. No, yo sé. Lo que yo digo es, la gente de Alianza País fue la que evitó los procesos de fiscalización que usted reclamaba hace un momento.
Y nos quedamos cortos porque parte de las cosas que se supone que No, vamos a conversar el día de hoy era qué pasó en el proceso de fiscalización Claro. del caso Druff, por yo vine ejemplo, con mi carpeta cuando y usted Silvia tocó otros estaba temas. presidiendo esa comisión. Así O es. sea, ahí tenemos... Cuando hace un estaba momento le presidiendo, ven- ¿no? Sí, ahí estamos viéndole, por ejemplo... Pero tenemos otro tiempo para hacer lo de la fiscalización, que nuevamente es tan Mire, tardía. Yo vine trayendo Gonzalo, todo el proceso Le molestaré. para demostrarles a usted, Te inclusive, voy a que pedir una presidir una copia de comisión, ese proceso, Silvia. que presidir una comisión no implica, ¿no? Alinearse. Mire, yo tengo aquí la primera Con hoja. los endeudadores. ¿Cuál fue mi votación? Y sin Alinearse embargo, con los militantes, endeudadores. asambleístas de Creo, ¿Y usted les iba a descubrir andan a por los todos? medios difamando, inclusive por redes sociales. 2 asambleístas. Janine Cruz, un ex asambleísta como este señor que era candidato a vicepresidente con el señor Lazo, ¿no? Como inclusive un distinguido periodista que muchas veces sabe estar aquí con usted, ¿no? Y Gonzalo, me usted me indica, había mire, dicho- y esta es la votación. Ok. Esta es la votación, Gonzalo. Muchas ¿no? gracias, doctora. Para que vea que les falta información y que también hacen No. politiquería y no precisamente informan u A ver, orientan la ¿a ciudadanía. quién se está refiriendo? Me estoy refiriendo al Dígalo acta, con nombres. al acta de votación No, del no. juicio Del periodista, político. del periodista. Se me va, pero es el que le sabe reemplazar a usted. El doctor Francisco Rocha. De él. Aquí está el Twitter. Sí. En donde dice Silvia Salgado debe ser vinculada al caso, discúlpeme, al caso de Gabela. O sea, discúlpeme, ya llega a extremos, o sea, primero desinforma, Fabricio, odios y como todo. dice, Aquí Francisco está. le va a recibir con... Aquí está. Le va a recibir para que Entonces, usted le esclarezca y él le va a decir Yo también... le tengo que esclarecerle a él, discúlpeme. ¿En Yo lo qué que sustenta, estoy es digamos, la evidenciando acusación que lo le que ha estoy formulado? evidenciando de que, ¿no es cierto?, hay toda una intencionalidad de una politiquería, de utilización, ¿no?, de mala de la información. Por eso yo he venido acá, ¿no? Francisco con es el un acta periodista de votación. excepción, Con el acta muy de votación. reconocido por su verticalidad ética. Por lo mismo. Y además Por un lo hombre mismo. muy comprometido Por lo mismo. con la verdad Entonces, y él los tiene sustentos que él explicar trae acá. a colación en cada uno de Él sus tiene programas. que explicar, porque Y en el hablaremos. caso de Gabela yo no he investigado el asesinato Mis de Gabela. respetos para usted, No, por si doctora. acaso. Mis Este es respetos un para tema usted, pendiente. Fabricio. Siempre un gusto, Gonzalo, amigos, amigas. Gracias Buen fin a de usted. semana. Vamos, señoras y señores, a recibir al doctor Julio César Trujillo. Julio César Trujillo estará con nosotros en contados instantes. Vamos a evaluar a la gestión de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Señoras y señores, ¿ustedes recuerdan esa explicación que nos daba el señor asambleísta, el que iba haciendo los reparos? Vamos a tener una jornada de esclarecimiento muy, muy significativa de parte de el presidente del Consejo. El presidente del Consejo va a estar con nosotros en estos instantes. ¿Y quién es el que explicaba lo de los DRUF? Tenga la bondad, recojan ese material del archivo. Los DRUF eran explicados al presidente Rafael Correa por Fernando Cordero. Aquí transmitimos la explicación que daban entre los dos personajes sobre la incorporación de 14 DRUF, donde se encontraron con el dinero mal habido muchísimos actores del gobierno de Correa. A eso se refirió el doctor Julio César Trujillo y le dijo al régimen y le dijo o nos dijo al país, nos dijo, señoras y señores, ¿cómo es posible que una persona con esas responsabilidades no explicadas o irresponsabilidades no explicadas siga ostentando la función de superintendente de territorios o algo por el estilo? Cuando usted tiene algo que vamos a escuchar conjuntamente
con el presidente Julio César Trujillo. Señoras y señores. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso